Esta semana, la Comisión de la Cámara de Diputados empezó a analizar la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Salud, don Jaime Mañalich, por su eventual responsabilidad al poner en riesgo la vida y salud de los ciudadanos. Faltas a la probidad y manipulación de datos en el marco de la pandemia del COVID-19 está dentro, digamos, de los aspectos que se están investigando. Bueno, el dicho dice claramente que el que nada hace, nada teme, y esa es la clave a la hora de poder enfrentar al gobierno cuando se resiste a entregar la información que existe en los correos electrónicos del Ministerio de Salud. Esta semana ya la situación se desbordó con revelaciones a través de un trabajo que hizo CIPER, donde funcionarios del Ministerio de Salud reconocían abiertamente que se ajustaron las cifras para hacerlas calzar con el sistema de conteo que llevaba el ministro con su jefa de gabinete. Luego se acusó directamente a esta funcionaria de tener intereses políticos por estar ligada al Frente Amplio. Bueno, más allá de estos entuertos de alguna u otra manera o de laberintos de discusión, lo importante, señor presidente, es que se aclare qué fue lo que pasó. Usted fue elegido en forma democrática, presidente Piñera, para representar al país, para proteger al país. Por lo tanto, se le puede exigir a usted y a su gobierno que se ayude a llegar a la verdad y se entregue lo que la justicia de Chile, el Poder Judicial, a través también de un organismo independiente como el Ministerio Público, están demandando. Entendemos que cada país, que su gobierno, pueden tomar medidas que ellos consideren oportunas a la hora de enfrentar una estrategia en el marco de una pandemia mundial. Pero la manipulación de cifras, el solo hecho de que existan rumores o declaraciones a la prensa de funcionarios del Ministerio de Salud que digan que frente a ellos se obligó o se sugirió manipular y hacer calzar cifras, algo ya no huele bien. Y es de esperar que por el bien de la fe pública todo esto se conozca de una vez y por todas. Temas de día en Pauta Libre. Sigue la polémica luego de que el ministro de Salud se negara a entregar los emails de sus autoridades por, según sus declaraciones, comprometer la seguridad nacional. Además, esta semana 2 funcionarias del MinSal declararon y aseguraron que el ministro Mañalich les pidió en su momento hacer calzar los números, porque había 2 conteos paralelos en el ministerio, uno de la jefa de gabinete del ministro y otro de EpiVigila, que es una plataforma informática. Bueno, esta semana también fue presentada la acusación constitucional en contra del actual ministro del Interior, Víctor Pérez, luego del episodio que se vivió en esta marcha la semana pasada en Santiago, donde un joven fue impulsado por un funcionario de Carabineros y cayó finalmente al lecho del río Mapocho. Hoy día el ministro habla en los diarios y se refiere tangencialmente al libelo. Y la ex candidata presidencial y rostro del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, nos visita aquí en el estudio. Vamos a conversar sobre el plebiscito, sobre la falta de acuerdo en materia de primarias municipales y de gobernadores regionales y los desafíos de la izquierda chilena y sus errores también, porque han cometido bastantes también. Ya, los puedo saludar como corresponde. Buenos días, espero que tengan un gran fin de semana largo porque mañana es feriado, 12 de octubre, así que hoy día es como sábado. Esperemos que estén descansando junto a su familia, sea en Santiago o en el resto del país. Saludo también a quienes me acompañan, mis compañeras de siempre en Pauta Libre, Mónica González, buenos días. Hola, y gracias que nos ven, nos escogen y nos reciben en sus casas. Sí, pues discuten. A 2 semanas exacto, del plebiscito. Sí, agradecemos también. Vamos a estar revisando porque siempre la gente de Twitter nos premia con su preferencia dentro de los primeros trending topics. Es una audiencia que también queremos atender. Mirna Schindler. Muchas gracias también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y aterrizó tempranito, entiendo, en Chile, de vuelta, por un rato al menos, pero en su casa en cuarentena, Alejandra Matus. Hola, ¿qué tal? Estoy, ¿Cómo estuvo ese viaje? Recién llegada. Sí, pues, aterrizaste tempranito, Estuvo Alejandra. bastante bueno y sí, debo reconocer que las medidas de prevención del COVID, tanto en el vuelo como en el aeropuerto, son bastante estrictas y me parece bien que así sea. Bienvenida, Alejandra. Bienvenida, gusto de tenerte y esperamos luego de tu cuarentena obligatoria tenerte aquí en el estudio, por cierto. Bueno, semana de... Sí, justo termina antes. Sí, pues justo termina antes del plebiscito, así que como contamos contigo sí, aquí el 25 de octubre. Semana de mails, semanas de amenaza a la fiscal Chong, en fin, una semana complicada, Mónica González.
Una semana complicada porque uno no entiende cuáles son las razones de seguridad por las cuales no entregar esos correos. Yo quiero referirme a dos cosas. La primera es Carlos Gajardo. Carlos Gajardo, que fue el fiscal que investigó el caso Fragatas con coimas internacionales enormes por compra de armamento en Chile. Y que terminó con condena. Y entonces él dice... a mí nadie de Fuerzas Armadas me adujo razones de seguridad nacional en algo que uno dice se podría entender para no entregar la información que correspondía. Por lo tanto, en estos casos no hay razones de seguridad nacional. Y por eso que uno dice, por favor, no agudicemos las situaciones de conflicto, de crítica, de cuestionamiento a las instituciones. Que se entreguen esos correos. Porque lo interesante no es que se manipulen. Si finalmente, como sabemos, el New York Times lo dijo recién, en 32 países se han disminuido, se han hecho aparecer menos muertos, menos contagios, por distintas razones. El tema es saber por qué y para qué. Es decir, si en un momento dado se privilegió la reactivación económica, que es el caso del 29 de abril, cuando en mi libretita aparece el carnet COVID. O sea, ese día... en que una de las personas que declara dice que se redujo notablemente y da las cifras, ¿no?, de en cuánto se redujo la cantidad de contagios y de muertos. Ese día el ministro Mañalich informó de que se iba a entregar un carnet COVID para las personas que estaban libres de contagio y podían volver a trabajar. Y por lo tanto, las podían recibir en sus empresas. Eso se llama privilegiar la reactivación por sobre la vida de los ciudadanos. Y resulta que ese carnet COVID, como demostró a muy corto plazo, no sirvió para nada. Pero ahí está en mi libretita el anuncio de ese mismo día. Y lo segundo que quisiera destacar es el informe epidemiológico de ayer. Nos hace reflexionar mucho hoy día cuando el ministro París dice que no hay ninguna relación entre pobreza, hacinamiento e infectados. Es decir, está claro ahí que las 3 comunas más afectadas son La Pintana, Calama y Cerro Navia. O sea, es el informe epidemiológico del MinSal, es la autoridad oficial. Tenemos más de 18.000 fallecidos. Por favor, no es hora de jugar con la seguridad nacional. Mejoremos la gestión, aprendamos de los errores, asumamos lo mal que se hizo y guardemos y defendamos la vida de todos los ciudadanos. Sí, yo coincido contigo. Creo que el oficio de la Corte Suprema de parte de la moneda es un desacierto, para decirlo en forma elegante. Durante esta semana conocimos ya las revelaciones de la funcionaria Al-Bailey, se recordaron también las revelaciones de la funcionaria Acevedo a través de los reportajes de Nicolás en CIPER, y ahí parece más que claro. Nicolás Sepúlveda. Pero además había un elemento que me llama la atención, con esto paso a Mina Schindler, que además esos correos no solamente demostrarían, según lo que publica CIPER esta semana, que se hicieron calzar los números por la razón que sea. Yo estoy de acuerdo contigo, Mónica, a lo mejor era parte de una estrategia legítima, no lo sé, pero además que había una influencia importante de la moneda en la estrategia Están los nombres sanitaria. Están los nombres en el reportaje de CIPER de los 2 funcionarios del segundo piso de la moneda, que son los que van en calidad de interventores al Ministerio de Salud. Exacto. O sea, no estamos hablando de simples rumores, no, estamos hablando de hechos concretos. Mirna Schindler. Bueno, mira, yo quisiera partir con una encuesta que es muy valorada en el mundo de las encuestas de opinión, que es tuinfluyes.com, porque tiene un amplio universo de más de 2.000 casos que te muestral, quiero decir. Y en esa encuesta hay una pregunta que me parece que va muy de la mano con lo que estamos conversando. ¿Qué tanta confianza en materia de pandemia? ¿Qué tanta confianza o desconfianza tiene usted en la información que ha entregado el gobierno hasta ahora? Ninguna confianza, 31%, poca confianza, 36%. Es decir, el 67% de la población encuestada considera que tiene poca o nada confianza. ¿Y por qué esto es importante? Porque las cifras, porque estas disparidades, ¿no es cierto?, entre este conteo paralelo que tenía el ministro y su gabinete respecto de lo que mostraba Epivigila, esta disparidad de cifras justamente es lo que hacen es
horadar la confianza. Y cuando tú horadas la confianza en la ciudadanía en una pandemia, tienes efectos no deseados respecto a la conducta que los ciudadanos tienen que tener. Nosotros los periodistas, y lo hemos dicho, yo lo he dicho siempre, no estamos para definir si el ministro cometió un delito o no. Eso lo tendrá que ver la justicia, sin duda que sí. Pero el trabajo que han hecho periodistas notables, y aquí quiero por favor hacer un reconocimiento a Alejandra Matus, que está ella con nosotros de manera valiente, porque por Dios que hay que ser valiente, para cuando nadie hablaba de este tema en marzo decir aquí las cifras no calzan. Es decir, cuando tú como periodista lo que haces es poner en evidencia situaciones que no calzan, simplemente. Ni siquiera estás atribuyendo, insisto, el dolo de alguien que de forma mañosa, intencional. Digamos. Así que, dicho todo esto, yo prefiero darle la palabra a Alejandra, que acaba de llegar de Nueva York. Alejandra, y la verdad es que yo creo que ahí tú tienes mucho más que aportar. Además participó en la comisión, como invitada. En la comisión investigadora. Sí, Alejandra. Muchas gracias. Sí, quiero tomar el punto que decía Mónica de los 32 países donde se subregistran o se han subregistrado fallecidos, que es muchas veces errores. Era difícil que en un comienzo los diagnósticos fueran certeros porque muchos no tenían test PCR o no habían adecuado sus protocolos y no se contaban, por ejemplo, los fallecidos en casas, en fin. Y esa fue la información que yo entregué en marzo respecto de la diferencia de fallecidos en un año normal y las que habían ocurrido en marzo de este año. En ese minuto se dijo que el efecto marzo, que la diferencia entre muertes reales y muertes registradas, en fin. Pero ahora, con la información del DEIS, que está vigente y actualizada y pública, en el momento en que yo hice la información no era información pública, todavía se registra una diferencia de fallecidos en marzo de más de 700 personas, que es significativamente mayor que el promedio de los años anteriores, que la mitad de esos fallecidos son por causas respiratorias, lo que también es significativamente mayor que años anteriores, y que están concentradas, más del 90% de esos fallecidos, Alejandra, en exceso, están concentrados en las personas de mayores de 60 años. Exacto. Lo que significa, lo que encuadra muy bien con el COVID, por lo tanto queda todavía mucho que investigar. Me gustaría preguntarte cómo parte esta investigación, ¿cómo comienzas tú a cruzar la estadística que tuvo, digamos, las consecuencias de la salida de un ministro, que hoy día tiene una acusación constitucional en curso? Porque, digamos, no seamos modestos, y básicamente tus denuncias a través de hilos de Twitter, desde Nueva York, cruzando tu información que estaba disponible además en el registro civil, lograste comenzar a armar esta trama que finalmente tiene todas estas consecuencias que estamos discutiendo hoy día. Entonces, me gustaría saber cómo parte, cómo llega a ti, digamos, estas cifras de alguna u otra manera distorsionadas. Lo que pasó es que en marzo se generó la alerta de varios expertos de que era raro que en marzo en Chile el COVID avanzara de manera lineal, no de manera exponencial. O sea, todos los días el ministerio, cuando empezó a informaba el mismo número de contagiados, y eso era raro. Y entonces a partir de ahí me contacté con fuentes del Instituto de Salud Pública, que era el único laboratorio en ese minuto que hacía los test, y pude darme cuenta que había un cuello de botella ahí, que en realidad el número de contagiados que se informaba no era el real, sino que la capacidad máxima que tenía ese instituto de sacar test, y que además estaban atrasados en una semana. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a dudar, ¿qué pasa entonces con los fallecidos? Si en las cifras de contagios hay problemas, ¿qué pasará con los fallecidos? Porque además en marzo el gobierno de Chile informó solo 8 fallecidos por COVID. Usé un método que ya usaba el New York Times y otros medios, que básicamente comparan el número de fallecidos en tiempos normales con el número de fallecidos
con el COVID. Pero las cifras no estaban públicas, no había ninguna cifra disponible y ese fue el principal problema. El principal problema también era la disponibilidad de datos. Y yo pude conseguirme con una fuente reservada los datos del registro civil que luego se empezaron a publicar, pero en ese minuto eran reservados. Y con esa información sacamos, con la ayuda de mi hermano que es ingeniero y otro académico de la Universidad de Chile, sacamos esos promedios y salió este resultado. Mónica. Alejandra, yo a mí me gustaría seguir con la investigación de Alejandra, porque cuando tú dices y tú empiezas a sacar el limpio de que hay una diferencia, la reacción, ¿no es cierto?, es desmentirte, es desvirtuarte, ¿no es así? Sí. O sea, viroterrorismo fue lo menos que dijo el ministro Mañalich, claro. Y bueno, entonces no ministro Mañalich, sí. Estamos hablando de algo que ha sido la tónica, ¿no? O sea, aquí la información que se entrega oficial es la verdad absoluta, la verdad que hay que respetar, y lo demás es o terrorismo o son mentiras. O como hoy día el ministro Víctor Pérez dice que la fiscal Schonk cometió un error al acusar a Jacqueline Van Rieselbergher. O sea, aquí ha habido un problema grave. Más allá de todo eso, Alejandra, ¿qué es para ti lo más importante de dilucidar en este momento con respecto a si hubo manipulación o no? Bueno, como te decía en un momento, hay un subregistro que puede ser inintencional y que varios países, después de detectar este exceso de muerte, han corregido. En el caso chileno, el ministro sostuvo durante mucho tiempo que no había subreporte, que la posibilidad de subreporte era casi nula, y con esa información que él manejaba bastante más leve, se tomaron medidas leves para controlar la pandemia. Y que luego escaló en muchos más muertes y contagiados. A mí me parece lo central, y que ahora es lo que está investigando la justicia y también la comisión parlamentaria, es si el ministro sabía que esto era más grave, si tenía los datos. Y según la información que publica el propio DEIS, el ministro sabía porque en marzo, según su propia contabilidad, había 41 fallecidos por COVID, no 8. El primer fallecido de COVID no fue el día que mencionó el ministro, sino 3 días antes. El primer contagiado no fue el 3 de marzo, fue el 2 de marzo. Entonces, todas las cifras, y estas son cifras, estoy señalando solo cifras oficiales, las cifras que el Ministerio conocía, no solo a través del DEI, sino a través de la Dirección de Planificación Sanitaria y a través de las personas que trabajaban en el informe epidemiológico, todos mostraban un cuadro más severo, y según estos testimonios que son coincidentes, hubo decisiones políticas para mostrar una imagen menos grave, y eso tuvo consecuencias en la vida y la salud de las personas, y yo creo que ese es el punto central que hay que aclarar. Perdón, ahí me gustaría rescatar otra de las cifras oficiales que salen en el informe epidemiológico de ahora, el último, que el 18 al 21%, el 21% de los más de 18.000 fallecidos que contamos a la fecha, no falleció en un hospital. No, casi. Y lo estoy planteando porque ese es un dato muy relevante. En la mayoría de los 32 países a los que se refiere el New York Times, los datos de manipulación se hicieron a partir de ese tema. O sea, la cantidad de gente que falleció en su casa y que era más difícil, sin PCR, era más fácil. En fin. Era más fácil ocultar y que esa recordemos que en Chile no se contabilizaban, porque en Chile solamente se contabilizaban durante el periodo de Mañalich los fallecidos en hospital con PCR. Test PCR positivo. Si habían fallecido con COVID y el test PCR llegaba después de que habían fallecido, en hospitales no se contaban. No ingresaban, pero las personas si había un registro, a nivel Perdón, y además es que hay un tema muy complejo ahí, porque además no se contabilizaban. Que durante un momento... claro, lo contabilizaba el registro civil. Y de hecho el funeral se hacía con protocolo COVID, pero no se contabilizaba en la lista oficial. Pero más allá de la contabilización, por decisión política. Más allá de la contabilización, hay que destacar algo que es importante.
Es importante para lo que viene, porque eso es lo que hay que sacar en limpio, ¿no? Cómo corregir errores para resguardar mejor la vida de la población. Porque los hospitales estaban saturados. No nos olvidemos de ese horror que se estaba viviendo en muchos establecimientos hospitalarios del país, en que no había gente en los pasillos, había gente enferma en las ambulancias afuera. Es decir, mucha gente murió en su casa porque no pudo ser atendida en un hospital. Claro. Entonces, a mí me gustaría, ¿sabes qué? Destacar la soberbia de repente que nos impregna en este país. Sí. Una soberbia que nos hace ser como tan... somos los que tenemos más PCRs casi en el mundo, en la región, en el barrio. Nadie tiene más PCR con nosotros. Convengamos que los más de 18.000 muertos y la cantidad de contagios que en este momento está en 480.000. Fíjate que hablan de una mala gestión. Sí. Yo fíjate que recordaba a propósito de varios hechos que han ocurrido esta semana que no solo tienen relación con las cifras, ¿no? Este libro de Cómo mueren las democracias, que se hizo tan famoso hace 2 años cuando Trump asume, ¿no? La presidencia en Estados Unidos. Y se habla de este debilitamiento paulatino de las democracias que no tiene que ver con los golpes de Estado clásicos ni con los movimientos autoritarios, en fin. Y uno de esos debilitamientos tiene que ver con instituciones tan esenciales como la prensa. Entonces, cuando tú te encargas de desacreditar a la prensa y a los periodistas, particularmente aquellos que han hecho distintas investigaciones, el periodista de CIPER Chile, en el caso puntual de Alejandra, los ataques diversos, pero además a aquellos que han declarado ante la Fiscalía, que no son los funcionarios del MinSal, no es que le declararon a los periodistas, declararon ante la Fiscalía de este conteo paralelo o derechamente de esta necesidad de ajustar el número de casos, ¿no? Cuando el abogado Gabriel Saliasny, que representa al ministro Mañalich, habla de razones políticas oscuras, de las cloacas de la democracia, a mí me parece que eso es muy complejo porque entramos en un terreno entonces donde nos vamos al fondo del mensaje. No, pues claro. Y es determinar, a ver, pero si lo que están diciendo los periodistas, a ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Determinemos si efectivamente acá se trató, lo que hemos dicho, ¿no? Respecto de si acá hubo una intención o no de ocultar, maquillar cifras para efectos de querer aparecer como los campeones de América Latina, no sabemos. Pero desacreditar al mensajero ex ante. O a los fiscales. O a los fiscales también, naturalmente, y ahí vamos a entrar después al otro tema, ¿no? De la fiscal Chong, es algo que lesiona gravemente la democracia, polariza al país. Pero nadie le dice nada al abogado Saliasny. Sí, bueno, acá lo estamos hablando. Nadie le dice nada a Samuel Donoso. ¿Puedo decir algo? Un cortito. Yo creo aquí, perdón, Mina, un cortito, en relación a lo que tú estás diciendo. El gobierno ha hecho, el soberano ridículo esta semana. O sea, la verdad que ha aparecido tratando de contener un dique que la verdad está a punto de destruirse. O sea, si uno lee las 2 publicaciones de CIPER y lee las declaraciones de la funcionaria Albagli, las declaraciones de la funcionaria Acevedo, que son declaraciones oficiales que ellas entregaron al Ministerio Público. Pero por eso te lo planteo. O sea, creo que es como tratar de contener un dique que es incontenible. Lo que pasa es que tú no puedes descalificar una opinión ante la Fiscalía, como es la de la exfuncionaria Andrea Albagli, señalando que ella es militante de Revolución Democrática. No puede. Eso no es una razón. Porque no es una razón. Entonces, claro, tú lo que tratas ahí de instalar una duda respecto de que su militancia... Es lo mismo que pasa con la fiscal Chong y lo que se ha producido a partir de su investigación por el caso Pío Nono. No, es que ella es sesgada, no, es que ella no tiene objetividad. No, pero ella no es militante de ningún partido que yo sepa. Pero por eso te digo, entonces, ¿tú qué haces con eso? Tú vas lesionando las instituciones democráticas. Cuando tú tienes parlamentario, un senador como Iván Moreira, que dice que no, pero si es normal, pues, si ella provoca por haciendo política... Perdón, pero ¿por qué lo dice Moreira? Bueno, estamos de acuerdo. Porque tendríamos que llegar al fondo del tema. ¿Por qué Iván Moreira le tiene tanto encono a los fiscales? Bueno, pero por eso digo, entonces... Pero porque es que eso hay que hacerlo, ¿no? Por el raspado de la olla, pues. También, es que para cerrar ahí, o sea, lo que quiero decir con esto es que finalmente la gente no es tonta, la gente se da cuenta que aquí hay algo que no está encajando, porque si no hay nada que ocultar... que se transparenten los medios. Obviamente. Ahora, si hay razones de Estado, que se defina de manera acotada, ¿de qué? no, o acotadamente, bueno, ¿cuáles son esos
esas razones, o más bien se establezcan cuáles son los mails que se tienen que entregar. Quería en esa misma línea. Y ahí hay una situación que yo creo que genera mayor confusión y mayor desconfianza. Alejandra, quería preguntarte a ti respecto de las declaraciones de la funcionaria Albagli, de las declaraciones de Acevedo. Incluso la funcionaria Albagli dice que se le pide el ajuste de cifras cuando ya había una diferencia sustantiva entre el conteo del ministro y su jefa de gabinete y el conteo de Epivigila, delante de más gente, en una oficina. ¿Tú conocías del contenido de estas declaraciones? ¿Conversaste con ella en algún momento en tu investigación? No, tuve conocimiento de sus declaraciones de Joana Acevedo a través del informe que entregó el fiscal a la Corte Suprema y el resto lo que leí en la prensa. No conversé con ella. Sí conversé con otro funcionario, en off the record, que no trabajaba directamente en el ministerio, pero sí trabajaba en un hospital chequeando los test PCR y enviándole la información al ministerio. Y ese funcionario me contó que los test que hacían en este hospital, cuando pasaban 4 días y no había llegado el resultado, el ministerio les decía que tenían que informar lo negativo. O sea, los test PCR, cuando se demoraban más de 4 días, se informaban como test PCR negativos. Aunque fuesen positivos en 10 días. Llegaban esos test PCR con positivo, costaba mucho hacer el cuadre, porque ya se había entregado la información oficial. Entonces, ahí había un problema grave del manejo de las cifras. Exacto. Y también recordemos que el ministro Mañalich intervino 5 laboratorios porque dijo que entregaban muchos resultados positivos. Ahora, y nunca se supo qué laboratorios eran esos, qué pasó con esos test descartados, no se entregó esa información. Entonces, creo que hay el punto central es que un gobierno puede ser inexperto, ineficiente, y sobre todo en una pandemia que es una realidad nueva para muchos gobiernos. Pero respecto de su obligación de cuidar la vida y salud de las personas, hay suficientes evidencias de que se tomaron decisiones políticas que no iban en esa dirección. Respecto de la pobreza, por ejemplo, en Cerro Navia, el exceso de fallecidos llegó a ser de 800% más que un año normal. Sí, bueno. Eso lo reportó la propia Joana Acevedo, sí, pues ella lo dijo, actual jefa de la DIPLAS. Vamos a seguir con el tema de las cifras, pero quería ir al tema de caso Pío Nono, porque ha habido entre este House of Cards que se ha producido con la fiscal Chong, y me parece, quiero empatizar con la fiscal Chong además. O sea, le llega una carta a su hijo tremendamente violenta y luego se produce esta suerte como de control del motoquero. Entonces, ella ha sido objeto además digamos, de los ataques indirectos del senador Moreira, de las descalificaciones. ¿Indirecto? Bueno, directo, indirecto. De las descalificaciones del gobierno. O sea, yo de verdad... Además muy machista, Chong, ¿no? Esto no es para llorar. Si nos está viendo... De política, claro. Yo respeto su trabajo y respeto al Ministerio Público como un organismo vital para el desarrollo de la democracia y de la eficiencia de la administración de justicia. Y el otro tema que tiene que ver, hoy día el muchacho, el carabinero habla en el Mercurio. Sí, justamente. A ver, lo siguiente, yo creo que efectivamente se tiene que despejar qué fue lo que aquí pasó. Fíjate que yo parto de verdad de la base. O sea, yo cuando veo su declaración en el Mercurio, a él le enviaron las preguntas y él contesta, me imagino por correo, mail, no sé cómo lo habrá hecho, pero no es que lo fueron a entrevistar a donde está detenido. Este joven de 22 años, tiene 22 años en el control del orden público. Eso también te habla de lo que está pasando con Carabineros, porque tal como decía un carabinero con el que conversaba el otro día, que también fue parte de este canal durante mucho tiempo, el ex general Daniel Tapia, señalaba que, bueno, se tuvo que ampliar la dotación de Carabineros después del 18 de octubre para el control del orden público. Y esa dotación supuso que muchos carabineros que no tenían la formación para estar en la calle, enfrentando situaciones muy, muy delicadas, muy complejas, bueno, tuvieron que salir a la calle. Ahí también hay un tema que va muy de la mano con la reforma que se espera de la policía uniformada. Fíjate que yo quiero pensar, y lo digo honestamente, yo no ni por un segundo me pongo en la cabeza que ese carabinero quiso lanzar al joven
al puente, por el puente, ¿no es cierto?, al río Mapocho. Pero el tema acá es qué ocurre previo a este hecho que hace que tú llegues corriendo, ¿no es cierto?, en una situación que de suyo es peligrosa, porque cuando estás en la baranda de un puente todo puede ocurrir, y finalmente por la acción, porque naturalmente que hay una acción del carabinero que ya sea ahí para entrar en leyes de la física, no sabemos, eso va a tener que ser demostrado. Lo que él dice es que él jamás tuvo la intención, ni mucho menos de empujarlo, y eso es muy determinante porque aquí lo que está en juego para él es si aquí hubo homicidio frustrado. O sea, cuando tú hablas de homicidio frustrado estamos hablando de que tú quisiste matar a una persona. Ahora aquí está todo el famoso dolo eventual respecto del dolo directo, lo que ustedes quieran. No soy abogada, no me corresponde. Lo único que quiero decirles es que esto habla también de una dificultad que tiene la policía para hacer frente a casos tan graves y de situaciones públicas tan complejas como las que se vivieron ese día. Ahora, lo que pasa a partir de ahí es lo que más me preocupa, porque a partir de ese instante nuevamente se instalan ciertas conductas que se repiten, ¿no?, en Carabineros, y es esta suerte como de encubrimiento, de establecer que aquí en realidad lo que había era la detención posterior de este joven en cuestiones que yo no entiendo por qué en esa se han ido desmintiendo. No se le pregunta por la cámara particular que él portaba, que no declaró. Exacto. Yo creo que... Por ejemplo. A ver, el primer punto, ¿no? Así como Mirna está hablando de este carabinero Zamora. A mí lo que me impacta es que evidentemente los hijos de nuestra patria no nacieron para ser asesinos ni torturadores. Hay una máquina de guerra y eso lo vimos en dictadura, y yo lo investigaba hasta la saciedad, investigando y recibiendo el testimonio de torturadores, que es lo que corresponde, ¿no? No nacieron para ser asesinos. Hay una máquina de guerra que se pone en marcha y que los convierte en tales. Y a mí lo que me preocupa cuando veo las declaraciones hoy día del carabinero Zamora es que esa máquina de guerra está en marcha y hay que pararla. O sea, tenemos que ser capaces de parar la máquina de guerra. Esa máquina de guerra no funciona sola. Y en este caso concreto, a mí me gustaría remitirme a los hechos. Y hay dos escenarios. Uno, el de los hechos propiamente tal, en los cuales, ¿no es cierto?, va a haber que dilucidar cómo este joven de 22 años sale en esta embestida, porque se ordena una embestida. Claro. El jefe del escuadrón 16, el teniente Murillo, ordena la embestida y sale en esta arremetida y cae en esta colisión en que termina el joven cayendo 7 metros, casi 7 metros y medio, desde la baranda del puente Bionono hacia el lecho del río. Pero lo grave es lo que estamos hablando, cuando hay un protocolo y se mantiene el mismo patrón de comportamiento de mentir, encubrir y crear pruebas falsas. Porque lo que se hace, y yo se los quiero plantear... agregar un punto. Sí, me permite que voy a terminar, Alejandra, al tiro. Hay una minuta de detención. Se fabricó una minuta de detención que no existía porque este joven es rescatado, o sea, no hay ánimo de socorrerlo tampoco, es rescatado por el SAMU y por rescatistas, por brigadas de rescatistas, se le entrega al SAMU y después llega a la clínica. Y se falsifica una minuta de detención, en donde, por supuesto, como no pueden tener la firma, aparece la firma como hospitalizado, en la que participan 4 jóvenes, tan jóvenes como Zamora. El teniente Murillo, el teniente Fernández, los carabineros Burgos y Zamora. Y yo siento que eso es lo que nos debe que llamar fundamentalmente a parar esto. Porque lo mismo pasó en Huracán, en la operación Huracán, y lo mismo, exactamente igual, la investigación de CIPER demostró que fue exactamente igual lo que ocurrió con el asesinato de Camilo Catrillanca en 2018, en noviembre. Quería ir con Alejandra, pero Alejandra, dame un minuto porque para complementar algo. En la mañana leía de esta mesa que convocó el presidente el viernes para reformar Carabineros, y cuando leía los nombres de quienes las componen, al menos los principales nombres,
me sentí bastante defraudado, digamos, porque que esté con todo el respeto al ministro Briones, al ministro, o sea, al ministro Monkever y otra serie de ministros. O sea, si son los ministros del presidente Piñera y de su comité político los que van a estudiar la reforma de Carabineros o los principales nombres de la mesa, me parece que el cumpleaños no va a salir muy bien, digamos, si los invitados son esos. Hubiese esperado del gobierno una mesa donde estuvieran sentados, digamos, personalidades del mundo académico, gente del Instituto de Derechos Humanos, pero no sus 4 primeros ministros del comité político. De acuerdo, pero yo le reconozco, perdona Alejandra, cortito, Víctor Pérez dice 3 cosas en esa oportunidad. Dice que toda reforma a Carabineros pasa por eficacia policial, respeto a los derechos humanos, legitimidad social. O sea, Carabineros tiene que recuperar la legitimidad. Me parece que esa es una declaración que yo por lo menos recojo como muy positiva. Exacto. Alejandra, ahora sí. Tu tiempo. Sí, quería volver al tema del dolo. Hay 2 momentos, por supuesto, un momento en que el carabinero viene corriendo y con toda la fuerza empuja al joven y por efecto de ese empujón el joven cae. Si no tenía intención dolosa, ¿por qué no bajó corriendo al lecho del río a rescatarlo? Que es lo que uno haría cuando cometió una acción inintencionada. El carabinero se retiró y no socorrió al joven, y entonces fueron rescatistas que son rescatistas entre los propios manifestantes, no era un funcionario público, que si no hubiera sacado a ese joven se hubiera ahogado en el río porque cayó boca abajo. Entonces, cuando las personas hacen su defensa a través del mercurio, con probablemente la avisación de algún abogado, también hay que tomarlo en el contexto completo y no solamente decir no tuve intención como parte de la defensa, porque el resto de los hechos también habla, y eso es lo que está evaluando la fiscal Chong. Ahora, quería decir sobre Carabineros... Sí. Perdón, Alejandra. Sí, lo que quería decir de Carabineros es que Carabineros, Carabineros se entiende a sí mismo como una fuerza de choque, como una fuerza militar que va a combatir con los manifestantes. Sí, es una fuerza militar. No va a respetar el derecho de los manifestantes a protestar y enfocarse en aquellos aspectos que pudieran ser comisión de delito y controlar ese tipo de actos. Tengo que Carabineros da una explicación. Es que Carabineros da una explicación. Entonces, obviamente que se van a producir. Claro, no. Muchachas, Alejandra, solamente cortito, es que da una explicación. Carabineros dice que la situación estaba tan desbordada que si ellos hubiesen bajado al río, esto podría haber terminado en algo peor, digamos, ¿no? Bueno, se lo vamos a preguntar pero a todo lo que estamos hablando tiene que ver con una sola cosa. Falta de legitimidad, los protocolos están desbordados, pero yo quiero insistir en mi punto. No es posible que los jóvenes de este país sean conducidos a asesinar a otros jóvenes. O sea, eso es imposible. Eso está hablando de un país en que la policía no tiene control hace mucho rato. Porque una cosa es el control del orden público y otra cosa es asesinar y torturar, como fueron esta semana formalizados 3 carabineros por torturar de manera horrorosa a menores de edad en una subcomisaría en Peñalolén. Vamos con nuestro primer entrevistado, Víctor Valdivia. Él tiene 32 años, es enfermero, miembro del Cuerpo de Bomberos de La Granja, pertenece a ONG, especialista en emergencias y en desastres. Bueno, y fue una de las primeras personas que llega a asistir a este joven de 16 años una vez que ya estaba en el lecho del río, luego de que se concreta la caída desde el puente Pío IX. Víctor, muchísimas gracias. Agradecemos también tu contacto a través del, entiendo, el matinal de Los que Sobran, que nos ayudó a llegar a ti. Así que también un agradecimiento a ellos. El panel te va a entrevistar. Yo solamente una pregunta introductoria respecto a que me recrees, si es posible, para que nos están viendo, cómo te diste cuenta de lo que estaba ocurriendo, junto con quién bajaste, cómo se dieron los hechos ese día viernes. Ok, muy buenos días. Hola. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Ok, bueno, la verdad es que el día viernes yo me encontraba junto a mi equipo, como cada viernes o cada día en realidad que ocurren estos enfrentamientos en el centro, ¿cierto?
Y estábamos muy cerca del puente observando el conflicto que se estaba desarrollando sobre el puente, ¿cierto? Mucho humo, muchos gases, represión de parte de policía, mucha gente corriendo. Y en un momento pudimos evidenciar que una persona cayó desde el puente al lecho del río. De inmediato nos acercamos a observar si es que esta persona se ponía de pie, pero lamentablemente estaba inconsciente, inmerso en el río. Por lo que bajamos de inmediato. Ahí con lo que pudimos, nos pudimos afirmar de la orilla del río, bajar. Y bueno, como se ve en la imagen, pudimos bajar con parte de mi equipo, con José, con Feña. Había otra brigada que estaba frente también justo a la esquina en Pionono, donde bajó un médico, otro rescatista, y pudimos dar los primeros auxilios en realidad, ¿cierto?, a Anthony. Y así comenzó todo. Nunca hubo una conversación, voy a ir a Alejandra Matus, pero para complementar lo que está diciendo. Víctor, ¿nunca pidieron ayuda a Carabineros o personal de Carabineros intentó bajar al lecho? ¿Hubo contacto con el escuadrón que estaba sobre el puente? La verdad es que nosotros nunca tuvimos contacto con ellos. Nosotros estábamos en una orilla del río. Ya. Y la verdad es que nosotros bajamos de inmediato. Nunca bajó personal policial a prestar ayuda, nunca más tuvimos contacto con ellos. En realidad nosotros estuvimos muy solo abajo. Y de hecho la represión seguía fuera mientras nosotros estábamos prestando los primeros auxilios. Gases lacrimógenos se mantenían en el sector, lo que nos dificultaba bastante al momento de prestar esta atención. Exacto. Alejandra Matus te va a hablar. Sí, según información que leí de tu testimonio, tú contabas que él estaba con color morado, ¿no?, en sus labios. ¿Cómo le despejaste la vía aérea y qué hubiera pasado, digamos, si ustedes no lo hubieran rescatado? Sí, bueno, cuando nosotros llegamos, yo fui en realidad como el segundo en llegar. Un joven de polerón negro lo pudo levantar su cabeza para sacarlo del agua, que está sumergido. Lo llevamos a una zona segura. Al descubrir su cara, estaba, claro, muy, muy pálido, sus labios morados. O sea, era evidente que había estado sumergido y que estaba con una asfixia. Por lo que en realidad la prioridad, y aparte que estaba inconsciente, entonces en realidad fue tratar de permeabilizar su vía aérea, elevando el mentón, para que la lengua no me obstruyera la vía aérea. Y en realidad empecé a descubrir el tórax también, porque necesitábamos ver si es que estaba respirando, o si es que no hubiera estado respirando, tal vez hubiéramos hecho RCP. Pero afortunadamente, al realizar esta maniobra de poder permeabilizar la vía aérea, él comenzó a respirar, lo que de cierta forma nos dejó tranquilo al equipo, claro, de que estaba vivo. Entonces ya ahí empezamos a trabajar en otras cosas, con el control de hemorragia, por ejemplo, y después fijando lo que eran las fracturas que mantenían en el antebrazo. Eso fue como la primera evaluación. En tu experiencia, si Carabineros se hubiera acercado a socorrer, ¿ustedes se lo hubieran impedido? A ver, en mi caso, cualquier profesional en realidad que esté seguro y que tenga los conocimientos para poder prestar primer auxilio, y si puede ser un aporte, bienvenido. Pero si en realidad hubieran sido una persona que hubiera llegado solo a mirar, obviamente que no se lo hubiera permitido. Sí, nos ha pasado en otros enfrentamientos donde nos han llegado a quitar pacientes, muchas veces, y se lo han llevado detenidos. Obviamente pacientes que no han estado en riesgo vital, porque sí nos ha tocado atender a pacientes en riesgo vital, nos ha tocado muchas veces reanimar en Plaza de la Dignidad, los casos emblemáticos que ustedes ya conocen, como brigada, y en realidad muchas de las brigadas que permanecen en el sector, no ha tocado vivir esto. En este caso concreto, perdón, buenos días. Mónica González te En habla. este caso concreto, ¿hubo en algún momento algún carabinero, oficial de carabinero, alguien enviado por carabineros que se acercara a ustedes y que tratara de socorrer al joven A? No, la verdad es que no, nunca hubo presencia policial, nunca enviaron a nadie. La gente que estuvo en el sector fueron civiles que se lanzaron de inmediato, afortunadamente no se lesionaron en el salto,
y parte de las brigadas que se encuentran en el sector, que en este caso fueron 2 brigadas principalmente las que pudimos trabajar en el lugar, pero siempre personal civil. Nunca estuvo... Víctor, perdón, ¿tampoco se te transfirió a ti o al grupo de rescatistas información de que este joven estaba en calidad de detenido? Porque eso es lo que Carabineros dice, que él estaba en calidad de detenido. Bueno, si no se acercó un carabinero sería... ¿Sí? Perdón, ¿y usted se lo entregó al SAMU? Sí, nosotros una vez que lo estabilizamos ya... Exacto, mi grupo, una vez que ya lo fijamos y movilizamos, lo pudimos poner en una tabla, manta térmica, se lo entregamos a personal SAMU abajo y junto a bomberos pudimos hacer el rescate desde el lecho del río hacia la ambulancia. ¿Sí? Claro. Sí, Víctor, me gustaría preguntarte lo siguiente, porque siempre en estos temas hay opiniones que señalan que es importante ver qué estaba pasando previamente, ¿no? Cuando las manifestaciones adquieren ciertos ribetes, es interesante entender cómo llegan, y te lo quiero relacionar con lo que pasó el viernes pasado, ¿no? En Plaza Italia, o sea, cómo llegamos a un punto en que de repente tienes una situación desbordada, donde los jóvenes empiezan a romper los semáforos, donde se queman 2 buses, o sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la situación que te ha tocado ver a ti para entender de qué forma de pronto las cosas pueden salir del curso en que aparentemente, ¿no es cierto?, comienzan a estar? O sea, parte de una forma la manifestación y termina en situaciones no deseadas. Entonces, volviendo a ese día, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Cómo partió esta manifestación? ¿Tú estuviste desde los comienzos de aquella manifestación cerca del Puente Pío IX? Sí, la verdad es que nosotros llegamos en realidad como... La verdad es que somos un grupo bastante profesional. Llegamos siempre minutos antes para organizarnos, formar los equipos, dividirnos en lugares los cuales podamos prestar cobertura, ¿cierto? Por las diferentes brigadas. Y claro, en realidad, al igual que todos los días que existen estas en realidad manifestaciones o como lo quieran llamar, al igual que todos los días, gente... en la esquina, ¿cierto? La policía lanzando los gases, en realidad... De acuerdo, pero ¿cómo se va produciendo el fenómeno hasta que terminar en una situación desbordada? Claro, como límite. Porque lo que aquí alega también Carabineros es que se producen situaciones extremas donde muchas veces se cometen errores, dice Carabineros, producto de la extrema violencia que ejercen los manifestantes. A su vez, los manifestantes dicen que la violencia es en respuesta a la acción de Carabineros. Entonces, al final... Cuando te lo pregunto a ti porque tú has estado ahí, ¿esto es una unidad de factores? ¿Puede ser lo primero como puede ser lo segundo? Es decir, ¿cómo explicarías tú lo que pasa? Porque uno termina con los hechos en que te encuentras con lo que pasó, te vuelvo al tema del viernes pasado en Plaza Italia, que ha sido tema todo el fin de semana. La violencia extrema, los semáforos rotos cuando habían sido recién repuestos, el tema de dos buses quemados. Entonces, te pregunto, ¿cómo se llega a esos niveles de violencia tú que estás directamente participando en tu calidad de bombero en esas manifestaciones? Exacto. A ver, la verdad es que siento que la violencia cada vez va... si bien los muchachos parten lanzando piedra a los vehículos policiales parten lanzando agua, y ahí como que siempre empieza un alza en la violencia. Los jóvenes, obviamente, como dices tú, empiezan a botar semáforos, empiezan a botar focos, y de ahí la policía empieza a reprimir con mucha más fuerza. Muchas veces hemos tenido lo que son los proyectiles por parte de balines, los mismos gases que ahora están mucho más fuertes, el agua que ahora quema. La verdad es que la violencia va aumentando todos los días. En realidad se ve que parte de forma progresiva, ¿cierto?, terminando en estos hechos. Y cuando ocurrió este hecho principalmente, sí, los jóvenes estaban muchas piedras hacia la policía. Perdón, yo quisiera, discúlpeme Víctor, yo quisiera centrarme en esas imágenes que están transmitiendo recién. Yo creo que quiero hacer hincapié en algo. A ver. Nosotros hoy día tenemos un elemento demasiado importante para lo que es la verdad. No la justicia y no la reparación, pero la verdad, que son imágenes captadas por un corresponsal de televisión. De Telesur. Un corresponsal de televisión que no es de Telesur. ¿No es Telesur? No.
Un corresponsal de televisión que captó esas imágenes y cuando llegó a su casa se percató que tenía las imágenes que dan cuenta del momento exacto en que el joven A, de 16 años, es impulsado, estirado, por encima de la baranda que tiene 1 metro, ojo, la baranda tiene 1,1 metros de alto. Y de ahí vienen 6 metros. Entonces no es fácil ir corriendo, es imposible que tú vayas corriendo y saltes y te caigas. Por supuesto, sí que hay una acción. Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes que ha ocurrido desde octubre del año pasado, y por eso me gustaría centrar la atención en el valor que tiene los reporteros gráficos, las personas que hacen documentales, los videístas, han sido claves en la entrega de documentación, imágenes que permiten al Ministerio Público. O sea, hoy día es bastante más difícil que el Ministerio Público pueda no encontrar y no dilucidar una acción criminal como esta. Y yo creo que en ese sentido, a mí también me despierta mucha preocupación cada vez que veo la violencia que se desata contra ese tipo de reporteros gráficos, videístas, y que hacen un trabajo importantísimo, tal como el trabajo que hacen las brigadas de rescatistas. Y yo quiero enfatizar en lo que tú estabas diciendo, José Antonio, en este momento. Nosotros tenemos un testimonio directo que aquí de uno de los rescatistas que nos está diciendo que no hubo en ningún momento nadie se acercó de Carabineros a intentar auxiliar al joven A. Nadie. En la minuta de detención se dice que sí. En las primeras bandas de grabaciones que hay de información desde los hechos al Ministerio Público y hacia la comisaría primera, se dice que sí, que se mandó a auxiliar. O sea, nuevamente estamos con mentiras. Y yo creo que en el tema de la violencia, tenemos que examinar la violencia no de blanco o negro. Tenemos que examinarla como una cadena en que, por eso insisto, hay una máquina de muerte, hay una máquina de violencia que se echa a andar. Porque yo vi una imagen en que hay un enorme carro que da miedo, el chorro del agua del Guanaco es un horror hoy día, cómo te empuja, cómo te hace daño, y que logra destruir un semáforo, pero así, de cuajo. Hay información a esta hora donde el juez Baltasar Garzón pide una visita de parte de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que haga un informe respecto a la situación en el país. Se lo pide directamente a la alta comisionada Michelle Bachelet. Ahí está. Organizaciones solicitan a la alta comisionada de Naciones Unidas enviar misión de observadores de derechos humanos a Chile. Esto lo hace a través de una carta que ha sido despachada por Baltasar Garzón, quien fuera juez, y de cara, digamos, claro, a una semana justamente antes del 18 de octubre. Yo quisiera decir que, ¿qué piensan? O sea, que tenemos que pensar en esta máquina. Y esta máquina se compone de varios elementos. El estallido social no nació porque a los jóvenes se les ocurrió salir, a un grupo de jóvenes se les ocurrió ir a romper lo que pasara por delante. No. Nació por una demanda multitudinaria de abusos. Y hay jóvenes que evidentemente, cuando ven que a Ponce Lerú se le rebajan una multa de $62 millones por cometer graves infracciones que dañaron a los, no solamente dañó a los accionistas minoritarios de Cascada, sino que a las AFP, a todos nosotros, y lo dejan en 3 millones por un fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué piensan los jóvenes? ¿Cuándo ha sido interpelado Ponce Lerú? ¿Cuándo ha tenido que ir un día a la cárcel por todo el daño que le ha hecho a la institucionalidad de este país? Es muy complejo. La violencia es un fenómeno que hay que analizar de una manera compleja y entera. ¿Qué piensan estos jóvenes cuando se le piden 10 años de cárcel para uno de los jóvenes que participó en el estallido social por algunos destrozos, que por supuesto yo no lo justifico, 10 años de cárcel? Y a todas estas personas que han provocado grandes daños, se las deja libres y nunca se les interpela. A ver, yo creo que Alejandra quería hablar. Sí,
Alejandra, que yo quería decir un par de cositas y ahí voy contigo. Yo solamente, bueno, agradecer el testimonio de Víctor Valdivia. Yo creo que nadie avala la violencia. Sería una insensatez sentarnos aquí a decir que hay que destruir semáforos. Voy a ser bien directo y bien claro aquí. Nadie avala la violencia, no. Todos respetamos la ley, evidentemente, y queremos, digamos, tratar de fortalecer mecanismos de convivencia pacífica. Pero hay situaciones que son realmente objetivas, es decir, una persona, aunque haya cometido algún delito, aunque este muchacho haya estado efectivamente cometiendo delito, voy a poner un ejemplo de que efectivamente estaba con una varilla de acero, como se dice, lanzando proyectiles, en fin. Proyectiles no estaban. O la varilla, en fin, lo que sea, no lo sé. Pero si efectivamente estaba en un contexto de comisión de delito, eso no lo hace merecedor. Y quiero decírselo a la audiencia. O sea, una persona que comete un delito, hay mecanismos en la ley para que pague por ese delito, pero no merece caer de un puente, no merece que nadie de Carabineros no lo asista. O sea, esos conceptos tienen que quedarnos sumamente claros. Y respecto de la violencia, que Mirna hacía la pregunta respecto a cómo esta situación va creciendo, bueno, evidentemente en una manifestación y en el mecanismo que hemos visto de provocación mutua, va creciendo la violencia, pero Carabineros, recuerdo a su formación, uno esperaría que la contengan, que la administren. Que tengan adiestramiento para eso. Exacto, no pueden ponerse al mismo nivel de un grupo de violentistas de alguna u otra forma. Entonces, hay elementos que me parece que hay que considerar y decir que obviamente uno rechaza la violencia, pero hay que poner el punto en esos dos aspectos, me parece a mí, es una opinión muy personal. Alejandra y Víctor, está con nosotros Víctor, no lo dejemos fuera de la conversación, Alejandra. Sí, yo quiero decir dos cosas simplemente, que la fiscal Chong al actuar de la manera rápida en identificar la comisión probable de un delito y formalizar a su posible autor, lo que hace es otorgar paz a la sociedad chilena, porque si la fiscalía no hubiera actuado, esas mismas manifestaciones se hubieran multiplicado por 1000 por la rabia que da que cuando pasan estas cosas la justicia no actúa. Y por otro lado, también quiero recordar que hay 497 jóvenes presos, muchas veces sin formalización, como presuntos autores de distintos delitos cometidos en el contexto de las manifestaciones, ya sea desórdenes, maltrato de obra carabinero, etcétera, pero van a cumplir 1 año presos. Y eso creo que también genera mucha rabia, que ponía a Mónica el dato de Ponce Lerú, que personas como Ponce Lerú, que han hecho un daño muchísimo mayor, ni siquiera pasan un día presos. Entonces, esa desigualdad que hay en el trato de la justicia, que es histórico, pero que se sigue manifestando en cada día, en cada acción cotidiana, en que unos van a la cárcel y otros reciben multas o clases de ética, también ahonda el descontento social y las manifestaciones. Sí, yo quería complementar lo que han dicho mis compañeras acá también, tú también, José Antonio, y también para darle la palabra a Víctor. Pero, a ver, yo estoy convencida, digamos, que de ninguna reforma policial se puede hacer sin la policía. Digo esto porque en redes sociales uno escucha decir que Carabineros se tendría que disolver, y eso, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con el camino que se requiere. Yo creo que Carabineros es una institución absolutamente necesaria para una democracia. Por eso que la reforma es tan importante y que se materialice. Carabineros, efectivamente, como dices tú, Mónica, muy bien, tiene un historial. Esto no parte el 18 de octubre. Hay un estudio muy bueno que hizo Claudio Fuentes, analista político, cuyo doctorado lo hace en violencia policial en la Universidad de Carolina del Norte, que habla de que desde 1990 a 2013 Carabineros presentaba 22.000 denuncias por abuso de autoridad, por violencia innecesaria. Entonces, acá estamos hablando de una constante que se agudiza naturalmente con el conflicto social y con el estallido, porque se trata de una situación que no se había visto en 30 años. Eso solo para dejar súper despejado en que yo creo que hoy día no hay nadie que dude de que es necesario reformar la policía de Carabineros. Dicho eso, me gustaría solamente preguntarte, Víctor, porque entendemos que el joven que cayó del puente está dado de alta. Eso es lo que yo
yo leí, y en ese sentido la labor que tú realizaste y los rescatistas fue esencial. Esto podría haber terminado muchísimo peor, podría haber terminado en una muerte. O sea, estamos hablando 7 metros y tanto, como decías tú, Mónica. Por lo tanto, más que pregunta, darte quizás las gracias, ¿no?, de que evitaste una tragedia con la acción que tú tuviste ahí tan importante, noble y oportuna para salvar a este joven. Sí, muchas gracias. La verdad es que igual nosotros como equipo sentimos lo mismo. Afortunadamente estábamos ahí. Muchas veces la vida se encarga de ponernos en el lugar indicado. Así nos ha demostrado a lo largo de lo que ha sido este estallido social. Hemos podido dar respuesta a grandes, muchas veces a las grandes emergencias que hemos tenido en el lugar, ya que lamentablemente nosotros en realidad tenemos evidencia de 15.000 heridos aproximadamente, en conjunto con todas las brigadas. Tal vez esos datos no se manejan, pero nosotros sí se lo hemos entregado a personal de Naciones Unidas, y en realidad casos de extrema violencia. Y en este caso, afortunadamente, como bien digo, alcanzamos a estar ahí, pudimos dar los primeros auxilios, ¿Víctor?, a esta persona que estaba en asfixia, estaba inconsciente. ¿Sí? Víctor, una última pregunta, tenemos que ir cerrando porque tenemos a Beatriz Sánchez ya aquí en el estudio, pero me gustaría preguntarte si has podido conversar con el joven, no voy a mencionar su nombre, ¿has podido hablar con él o has llegado al círculo de su familia para saber cómo está? Sí, nosotros, bueno, desde los primeros minutos de la emergencia, cuando ya este joven empezó a recuperar conciencia, logré pedir su número telefónico, ya que él en realidad me pedía constantemente que no lo dejara solo, que lo ayudáramos. Y afortunadamente, como digo, me lo pudo dar, porque eso demostraba también que su estado de conciencia iba evolucionando favorablemente. Entonces me pudo compartir su número telefónico, desde ahí hemos mantenido el contacto, si hablamos. De hecho, nosotros... Perdón, disculpe, Víctor, o sea, ¿usted fue el que le informó a la familia? No, la verdad es que no. Yo no fui el que le informó a la familia, en realidad yo me dediqué a dar la primera intervención, los primeros auxilios, pero sí tengo contacto con él. De hecho, nosotros como rescatistas voluntarios le tenemos un obsequio también, le queremos hacer llegar una polera de parte de nuestro equipo, como lo hemos hecho así como con Gustavo Gatica y otra persona, ¿cierto?, que nos ha tocado brindar los primeros auxilios. Así que bien, hablamos anoche, fue la última conversación que tuvimos, está bastante mejor, muy agradecido de nuestro trabajo en realidad. Víctor, muchas gracias por este testimonio, gracias por tu labor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Creo que tus palabras son sumamente reveladoras. Muchas gracias a ustedes igual. Y bueno, aprovechando, nosotros como Rescatistas Voluntarios Chile, si nos pudieran seguir en nuestro Instagram, sí, claro. Estamos realizando una campaña para lo que es sumar insumos, ya que lamentablemente todo esto nace de puro voluntariado, ¿cierto? Entonces ya se nos están acabando las gasas, las vendas, los apósitos. Así que en el Instagram, Rescatistas Voluntarios Chile, nosotros estamos realizando una campaña para los que... Se puede canalizar ahí la ayuda y la entrega de dinero o insumos, en fin, poder ayudarlo. @rescatistas, ¿cómo es la dirección? Rescatistas Voluntarios Chile. Ya, Rescatistas Voluntarios Chile, @Rescatistas Voluntarios Chile. Víctor, muchas gracias. Que estés muy bien. Buenos días. Igualmente. Ya, pues está con nosotros Beatriz Sánchez. Beatriz, ya vamos a conversar de política, pero tenemos comerciales antes, Mónica. ¿En serio? Sí, pero ya venimos. Claro, como le habíamos comentado, está con nosotros ya Beatriz Sánchez. Beatriz, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Hola. Muy buenos días. Solamente una pregunta introductoria respecto a lo que estábamos conversando, la profunda reforma o refundación a Carabineros en una semana que ha sido clave y donde el presidente ha llamado a un grupo de ministros y otros a conformar y diseñar algo que debería haber estado listo hace mucho tiempo, pero en fin. ¿Cuál es tu mirada respecto a las necesidades que tiene la institución y cómo se puede delinear una modificación estructural que sea sostenible en el tiempo y funcional también a los desafíos del orden público? Es como la tremenda pregunta, ¿no? Mira, yo voy a empezar con algo, la media pregunta. Convengamos que no hubo cronograma, ¿no?, de esa reunión. No. No, fue una primera, pero ha habido varias, porque no es la primera. Tercera. Sí, no Tercera tenía exacto reunión. el número, pero ha habido pero varias. Sin cronograma. Varios intentos.
creo que la idea de una reforma, nosotros desde el Frente Amplio hablamos de una refundación de Carabineros, está latente desde hace harto tiempo. Y creo que desde el 18 de octubre, pero quizás desde antes, está muy presente la idea de mirar bien en profundidad lo que pasa en Carabineros. Y creo que esto se vuelve cada vez más urgente porque hay un problema aquí bien de fondo. ¿Y por qué hablamos de refundación y no solo de reformas? A propósito de que hay algunas dando vuelta incluso que están hoy día en el Congreso. Porque pasa algo institucionalmente hoy día con Carabineros. O sea, hay una lógica institucional donde creo que hay que poner atención porque están pasando cosas graves con Carabineros. Y quiero poner atención en algunas cosas. Primero, Carabineros hoy día es una de las reparticiones públicas más grandes. Segundo, es una de las reparticiones públicas que tiene más presupuesto. Tercero, es la que tiene el control de las armas. Cuarto, ya lo han dicho ministros del Interior, no está sujeta al poder civil. Entonces, cuando tú tienes este panorama en Chile, creo que es peligroso. Lo que hemos visto en las calles hoy día es que Carabineros no solo no asume responsabilidades, sino que hay una violación a los derechos humanos. Lo hemos visto desde el 18 de octubre, con encubrimiento de los casos más mediáticos, pero esto no pasa solo desde el 18 de octubre. Si vamos antes del 18 de octubre, también había denuncias de encubrimiento, también había denuncias de violación a los derechos humanos y también había denuncias por torturas en comisaría. Esto no parte el 18 de octubre, esto viene de antes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué más tiene que pasar a propósito de todos estos casos que conocemos para que nos metamos en profundidad lo que pasa con Carabineros? O sea, no solamente aquí que haya responsabilidades, o sea, no se va... yo entiendo que esto no pasa solamente ya por la salida de el general Rosas, que está a cargo de la institución, pero tiene que también haber, si esta es una institución jerárquica... Bueno, ahí coincides con el ministro del Interior, que dice hoy día en el Mercurio que la salida del general Rosas no soluciona absolutamente nada. A ver, yo no diría que no soluciona absolutamente nada. Eso es lo ¿no? que él dice en el Mercurio. Sí, yo ahí no coincido con el ministro. Lo que digo es que la solución a Carabineros no pasa solo porque salga Rosas. Exactamente. Pero lo que sí tiene que haber es que si hay una cadena de mando, tiene que haber responsabilidades que se asuman. Yo me pregunto, ¿qué más tiene que pasar para que se asuman responsabilidades en Carabineros? Porque no han sido asumidas, se corta el hilo por lo más delgado y aquí hay cadenas de mando. Perdón, Beatriz. ¿Y qué más tiene, perdón, solo para terminar, qué más tiene que pasar para efectivamente meternos en una reforma profunda o refundación, como hablamos nosotros? Muy buenos días todavía. Todavía. Para nosotros es complejo hablar con usted porque usted fue hasta hace muy poco tiempo una colega. Sí. Y una no buena deja de colega. ser periodista. Y una buena colega periodista. O sea, usted era una gran periodista. Ya habrá tiempo de preguntarle cómo se siente después de haber dejado eso. Pero a mí me interesa otra cosa. Si usted era una buena periodista, buena analista, incisiva, aguda, lo que usted acaba de decir me parece un lamento. Yo le digo un lamento boricano. ¿Qué más tiene que pasar para qué? Y eso es lo que nosotros vemos en los políticos, que entre paréntesis en la Escuela Bicentenario están a 1% de confianza. 1. Entonces, la periodista, cuando mira a la política, discúlpeme, pero lo tiene que hacer de vez en cuando. Yo no rehuyo, yo hoy día estoy en la política. Entonces, ahí hay una cosa que a cualquier persona le llama la atención, ¿no? ¿Por qué hemos seguido en este lamento? ¿Cuál es la razón para que Carabineros no tenga cronograma para la reforma, no tenga control público? Se le entregue en este presupuesto, más presupuesto a pesar de tener un fraude que ya está en las audiencias, por 29.000 millones de pesos, el más grande de la historia. Que los Huracán, Camilo Catrillanca, Gustavo Gatica, Fabiola Campillay y las decenas de casos por torturas, por abusos, se siguen juntando, lo que demuestra que la formación es deficiente. Es decir, hay una deficiencia por patrón y un abuso por patrón, que ya a estas alturas es sistemático. ¿Por qué este lamento boricano de políticos y nadie le hinca el diente? Sí, yo creo que qué bueno que lo preguntas porque por lo siguiente, nosotros cuando surgimos el 2017 como parte de nuestro programa de gobierno, y esto no lo construimos solos y solas, lo hicimos con una serie de especialistas que desde hace mucho tiempo que estaban mirando Carabineros y haciendo esta misma lectura.
de que algo grave estaba pasando con Carabineros y que había una suerte de mirada para el lado de todos los gobiernos donde sucesivamente y de distintos colores se estaban agregando más funcionarios en una especie, y en algún momento estaba como periodísticamente, ¿no?, el término, estos Carabineros mármicos, se decía, ¿no?, con una formación muy expresa y rápidamente a las calles, en fin. Exacto. Y esto fue haciendo que efectivamente este número se volviera gigante en pocos años, ¿no? En 10 años se fue creciendo la institución. Nosotros en el 2017 planteamos una reforma profunda dentro de todo el paquete que presentábamos de seguridad ciudadana. Ya nosotros hablábamos de una reforma profunda de Carabineros. Hablábamos en varios sentidos. ¿Y? Bueno, eso lo presentamos. Nosotros llegamos al Congreso y hoy día somos el 11% del Congreso. Y nosotros en enero volvimos a presentar esta propuesta de reforma. La volvimos a presentar públicamente. Volvimos a insistir en ella. Una de las cosas interesantes de cambiar la Constitución, y yo quiero meterme en eso porque creo que tú tocas un punto súper importante, Mónica, de cambiar la Constitución, es la diferencia que hay de poderes para poder cambiar las cosas en Chile. Tú puedes llegar a parte de ese poder en el Congreso, por ejemplo. Yo le pregunto por otra cosa primero, yo la quiero entender, pero usted me va a disculpar. Sí, claro. Pero si yo presento un proyecto, lo tengo desde antes, sé la importancia, ¿por qué no denuncio a quienes se oponen a eso? ¿Cuál es el poder oculto que se opone a que Carabineros haya control, se haga la reforma? A eso me refiero. Porque si estamos si nuestra prioridad, estamos conscientes de la urgencia, ¿por qué ustedes, Frente Amplio, llegan al Congreso, son el 11%? Pero ¿por qué no nos hemos escuchado que ustedes denuncien, digan, esto es lo que queremos hacer, se requiere con urgencia, y ellos se oponen? Sí, bueno, a lo mejor nos ha faltado gritar más fuerte, pero creo que se han denunciado las leyes cortas que se hacían desde antes y después que somos Frente Amplio y que siempre hemos votado en contra. Las leyes cortas, por ejemplo, antidelincuencia, eso fue un poquito antes que nosotros llegáramos, y en ese momento eran 3 en el Congreso, no era Frente Amplio todavía. A mí me tocó hacer muchas entrevistas como periodista en ese momento. Y se votaron siempre en contra, ¿no? Y así sucesivamente muchas otras leyes cortas tratando de enfrentar ciertos fenómenos sin poner el foco donde corresponde. Y ahí sigo sumando la ley para las... ahora se me fue el nombre preciso, pero la ley que buscaba criminalizar lo que pasaba al interior de las aulas, ¿se acuerdan? Cuando estaban los aulas segura, por ejemplo. Aula segura. Gracias. Y cómo se instalaba la conversación respecto a quiénes eran los violentos y quiénes estaban con los violentos y quiénes no estaban con los violentos. Entonces, Mónica, esto no ha sido gratuito. El tratar de instalar la conversación respecto a cómo avanzar en una agenda de seguridad real respecto a poner la atención en lo que pasa con Carabineros es lo que nos tiene a nosotros con el rótulo, y ahí sí tú vas a coincidir conmigo de que somos los que avalamos la violencia. Así es. Somos los que siempre estamos avalando la violencia porque debilitamos a Carabineros. Ese rótulo no ha sido gratuito. Ese rótulo lo tiene el Frente Amplio porque justamente somos los que siempre hemos estado diciendo, ojo con Carabineros, hay que reformar. Perdón, ¿qué pasa con Mario Rosas? Pero yo hubiera esperado datos. Hay un dato que está circulando hace mucho rato, está circulando en el sentido como dato duro. No estoy hablando de rumor. Estoy hablando de un hecho concreto. Que en las manifestaciones sociales, por ejemplo, el 1 de mayo, las grandes manifestaciones sociales que tienen todos los países, ¿quién provocaba la violencia? Eran grupos de encapuchados que eran soldados de narco, que venían a hacer entrenamiento gratis y desvirtuaban esa movilización. Hoy día sabemos que muchos de los supermercados, de los ataques a los cuarteles con armas automáticas, son hechas por narco. ¿Por qué no hay una denuncia? ¿Por qué no hay una división de un grupo político, ustedes, que digan, hagamos la división entre quienes son los que protestan, los que son parte de este estallido, y estos delincuentes que solo buscan aprisionar a los pobladores porque son narcos? Perdón, yo creo que ahí tantos antecedentes a lo mejor para entrar a esa investigación no tenemos, para serte bien honesta. Pero lo que sí hemos hecho, como para responder a lo que sí hemos hecho, y por algo te digo, ¿por qué tenemos ese rótulo, no? De que somos los que avalamos la violencia. No porque ninguno de nosotros haya dicho nunca que la avalamos, porque eso está así. Siempre hemos condenado la violencia,
pero vamos en la profundidad, porque esto no es vacío, ¿no? Aquí hay una razón y podemos entrar a profundidad, pero quiero responder la pregunta que hacía Mónica antes. Y eso ha sido porque siempre hemos puesto el debate, uno, más de fondo, de qué significa efectivamente la violencia en Chile, y lo segundo es porque hemos puesto la luz de alerta de lo que pasa con Carabineros desde un principio. ¿Pero por qué votaron a favor de la agenda de seguridad del gobierno, entonces? No hemos votado a favor en todas las agendas de seguridad. Hay algo bien impresentable, Beatriz, respecto a lo que ocurría, por ejemplo, con las leyes antibarricadas, en fin, donde votaron a favor y luego se decían en Twitter, los Jackson, los Boric, que sí, que no entendimos, que no leímos. Y la verdad que ahí hay una ambivalencia en el discurso del Frente Amplio, y yo creo que interpreto a harta gente que ha votado por ustedes y que hoy día, la verdad, que no entiende su comportamiento legislativo y su comportamiento en los medios. A ver, yo creo que ahí, puntualmente en esa ley, efectivamente, creo que fue un error de lo que pasó en el Parlamento. Cuando se votó una ley completa, hay un aspecto que se votó en específico a favor y que tenía que ver con los casos de afectación del orden público a propósito de la ley antibarricadas, que se llamaba. Y era un aspecto que se trató, hubo toda una interpretación, que lo único que se quería resguardar eran los negocios en específico cuando tenían afectación en los momentos en que había incidentes y destrozos. Nunca hemos estado a favor de la ley anti-encapuchados, ni la ley en contra de las barricadas, en fin. Y se dieron las explicaciones al respecto. Pero lo que le quería responder antes a la Mónica, y que tiene que ver, insisto, con nuestra posición en todo este debate respecto a Carabineros, es que hemos puesto la atención en contra de las leyes cortas que le dan más facultades a Carabineros para, por ejemplo, los controles de detención. Hemos puesto nuestra atención respecto a leyes cortas que van dando más facilidades a Carabineros, pero que no tienen un correlato respecto a lo que se le exige a esa institución o a las reformas adecuadas que se necesitan para que cambie en profundidad lo que pasa con Carabineros hoy día, y es lo que estamos viendo. Y de ahí que tenemos este rótulo, y ahí está como el ejemplo de por qué estamos identificados. Y hoy día, si ustedes ven las entrevistas que le han hecho al ministro del Interior, pero no es solo este ministro, es el anterior, y el anterior, y el anterior, cada vez se refieren al Frente Amplio como hay sectores que avalan la violencia, son sectores que debilitan a Carabineros, y nos hemos ganado ese rótulo básicamente porque hemos estado siempre desde la vereda de poner la voz de alerta respecto a lo que pasa con Carabineros. Vamos con Alejandra Matus, entrevista a Beatriz Sánchez. Alejandra. Así la Alejandra, ahí la veo en la tele. Está en cuarentena. Sí, Beatriz. Hola, Alejandra. Sí, hola. Con Beatriz estamos en un programa de análisis político también los viernes, así que nos vimos hace poco. Beatriz, cuando ustedes hablan de refundar Carabineros, ¿podrías delinear concretamente qué significa? ¿Cuál sería esa refundación? Sí, tiene que ver con un plazo inmediato y un largo plazo, digamos medianos y largos plazos. El plazo inmediato es una intervención ahora a Carabineros, a propósito de lo que está pasando. Una intervención que termine con la forma en que está enfrentando hoy día lo que pasa. Chile no está en una situación normal, está pasando por una crisis. Algunos dicen que vamos a venir a un estallido 2.0. Lo que nosotros vemos es que el estallido no ha terminado. El estallido ha sido uno solo y continúa, y quizás se aplaca por la pandemia. La gente responsablemente además se guardó por las cuarentenas, pero el estallido no ha tenido una respuesta. Hay una crisis instalada. Entonces, lo que ha pasado durante todo este tiempo y las respuestas de Carabineros con las graves violaciones a los derechos humanos ameritan una intervención hoy día a la institución. Eso es lo primero que proponemos. Respecto a una refundación, y esto ya tiene medianos y largos plazos, tienen que ver con una mirada más profunda respecto a cuál es la formación de Carabineros y mirar efectivamente cómo se forma a la gente. ¿Cuál es la instrucción que se da para Carabineros? Nosotros hablamos de refundación también porque no creemos en los 2 escalafones. Creemos que esa es una división antigua, clasista, que no tiene que ver con los tiempos ni con las policías modernas. Hay una forma además de ir trabajando en Carabineros que no es profesionalizante. Hoy día Carabineros va subiendo de grados, y según los grados se van repartiendo responsabilidades, y no de acuerdo a la preparación de cada persona dentro de la institución para asumir ciertas responsabilidades. Hoy día es una policía militarizada, y la idea es que sea una policía para la ciudadanía. Eso significa que tenga una formación de origen distinta y que tenga una relación con los municipios, con la ciudadanía, que conozca lo que hace cada territorio, que se pueda comunicar con la gente del territorio, que conozca eso para tener relaciones humanas distintas y que entienda lo que pasa.
solo como para mencionar, ¿para qué decir la profesionalización en aspectos determinantes de lo que sucede en la ciudad? Y lo último, el control, el control de las platas externo. Sí, bueno, que sería, que ya sería, que sería muy importante. Sería burdo no contar con eso, digamos. Alejandra. Sí, Beatriz, tú mencionabas hace un momento el tamaño que tiene Carabineros, la cantidad de recursos que maneja y la autonomía con que funciona, a pesar de que teóricamente depende del Ministerio del Interior. Políticamente, una fuerza de esa naturaleza, que además está afectada por graves casos de corrupción desde su más alta jerarquía, no son casos de corrupción de Carabineros, de comisaría ni de tránsito, que además ha mantenido ese carácter militarizado desde la dictadura. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué podría pasar si esa policía se niega a ser intervenida o a ser reformada? Yo creo, Alejandra, que tocas un tema muy complejo porque estamos en una posición hoy día complicada con Carabineros. Y uno se hace muchas preguntas de lo que pasa hoy día, y por eso lo planteaba en un comienzo cuando me preguntaba Mónica respecto a la institución. Porque estamos en un momento en que Carabineros es muy grande, tiene mucha plata y que tiene el control de las armas. Entonces estamos en un momento en que creo que no hay que seguir poniéndose la venta y hay que actuar respecto a lo que pasa. Entonces creo que nos enfrentamos a un momento en que esto se vuelve necesario y tengo dudas que un gobierno como este pueda llevar adelante un proceso de cambio como el que se necesita. Bueno, el anterior tampoco lo hizo. El anterior no lo hizo, no tuvo con todo el Paco Gay bien escandaloso, digamos. Y con la Operación Huracán. Y la Operación Huracán, y no tenía tampoco un estallido como este, no tiene los antecedentes de hoy, ¿no? Pero una reforma o una refundación, una mirada profunda de cambio a Carabineros, creo que necesita un gobierno de mucha más fuerza, pero no solo un gobierno, sino una institución de mayor volumen. Uno duda de que los políticos quieran cruzar esa línea. Para una fuerza. Pucha, yo espero que sí. O sea, si yo que estoy en la política hoy día, digo, mira, no quieren todos cruzar esa línea. Yo espero que sí. Yo espero que haya un cambio. ¿Cuánto poder tiene Bruno Villalobos, que sabemos que era el jefe de Huracán y que era el jefe de esa especie de asociación ilícita que hacía el fraude? Pucha, Mónica, yo también me lo pregunto. Yo también me lo pregunto. Mirna. Yo también me lo pregunto. Beatriz, la quiero llevar a un tema más personal. Sí, voy al tiro, pero viene un cambio sustancial en cómo estamos mirando las cosas y el ordenamiento institucional, que yo creo que es vital para lo que estamos conversando y para el poder de este país y cómo se distribuye, que es el cambio constitucional. Y creo que en esa conversación, creo que lo que pasa con nuestra policía, con los militares, con el resguardo de la seguridad, también es un factor que tiene que analizarse y discutirse. Sí, perdón, Beatriz, yo la quiero llevar a un tema más personal de su relación con la política, pero permítame y le pido que la respuesta sea súper cortita para entrar rápidamente en eso. No, no sé, es que a propósito, soy buena para hablar. Es que a propósito de lo que usted acaba de decir, el proceso constitucional, a 2 semanas del plebiscito, muchos ayer se preguntaban, o más bien se planteaban de manera con bastante preocupación, ¿no es cierto?, en redes sociales, que los hechos de violencia del viernes no ayudan precisamente a generar el clima que se requiere a 2 semanas del plebiscito. Si usted pudiera hablar con los jóvenes que participaron de la quema de los 2 buses o sacar de cuajo los semáforos que se habían recién instalado en la zona de Plaza Italia, ¿qué les diría? Uy, es compleja esa pregunta, creo yo. A ver, yo creo en estos caminos. O sea, yo creo en el camino de la votación, yo creo en el camino de las respuestas institucionales, yo creo en ir a votar para cambiar las cosas. Para mí, que tengo 49 años y quiero hacer esa diferencia porque creo que hay diferencias generacionales también, yo pensé que nunca iba a haber el momento en que se iba a cambiar la Constitución de Pinochet. Para serte bien honesta. Y lo digo porque tenía tantas trabas para ser cambiada que pensé que no iba a llegar el momento en que podíamos llegar a un acuerdo para cambiar la Constitución. Y yo celebro este momento. Creo que es muy importante lo que va a pasar el 25 de octubre. ¿Usted cree que ellos lo entienden de la misma manera? Lo que pasa es que ahí entramos al otro tema. Yo creo que, y no sé si ellos van a ir a votar,
no conozco bien ahí. La Mónica hacía como un cuadro de quiénes están detrás de la... Yo no lo tengo tan claro. ¿Pero digamos, qué les diría? Si pudiera decirles algo, porque a usted esos hechos, ¿qué le parecen además, lo que pasó el viernes? Lamentable, lamentable. Por eso, ¿qué les diría? No queremos eso. ¿Qué les diría? Pucha, a mí me encantaría que pudieran entrar o sea, que fueran a votar, que se entusiasmaran con el proceso, que confiaran algo más, pero yo entiendo también que hay desconfianza en este país. ¿Qué quieres que te diga? No puedo decirte, oye, confíen porque esto puede cambiar. Todos tenemos, o sea, yo quiero creer que todo va a cambiar. Perdón, para reforzar la pregunta de Mirna, pero usted le da un sentido a una manifestación violenta, perdón, ¿le da un sentido a una manifestación violenta a 2 semanas de un plebiscito histórico? Porque puede que le dé cierto sentido, porque usted encuentre que es legítimo y que tiene cierto sentido que esto ocurra, que a eso apunta la pregunta de Mirna. O sea, más bien, ¿qué le diría a estos jóvenes que participaron de esos hechos? Es que yo creo que no son los jóvenes, ¿no? No, pero por eso hay un grupo de jóvenes que son anarquistas, que no creen para nada por eso, en el plebiscito. Considerando lo difícil, pero es que quiero pasar al tema personal, así que, no sé, Beatriz, ¿algo más que decir sobre ese punto o vamos al tema? A mí me encantaría decirles, participen del proceso. Hay un proceso de cambio de constitución que creo que es un momento histórico para Chile, ¿no? O sea, es un momento que además se ganó en la calle. Perfecto. O sea, la calle presionó para que se lograra esto, insisto, no había ninguna posibilidad de cambiar la Constitución y esto fue una presión popular que logra un cambio como este. Beatriz, en marzo de 2017 todos nos desayunamos, como se dice en buen chileno, cuando usted anunció su candidatura presidencial. Usted deja el periodismo, se mete en política, va a las elecciones y obtiene 20% en primera vuelta. Y los que han estado en política dicen que la carrera, digamos, presidencial requiere voracidad, voluntad de poder. La gente que la conoce de cerca dice que usted no tiene voracidad de poder, que a usted le mueven otras cosas. Yo le pregunto, ¿es verdad? Y si es así, me gustaría saber si estaría dispuesta nuevamente a tomar ese camino. Yo creo que la gente que me conoce lo dice bien. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota, en uno de los... y creo que se entienda bien, lo digo con reconocimiento por la gente que voy a hablar, ¿eh? No en mala onda lo digo. Me acuerdo en uno de los debates presidenciales que me acuerdo que nos instalaban como por orden de papeleta. Y para mí fue era muy loco todo, porque en el debate presidencial anterior yo hacía preguntas y en el debate después yo estaba dando respuestas y me acuerdo de haber pensado en ese momento lo extraño de la vida, ¿no? Esa dualidad, dice usted. Sí, exactamente. Entonces, y me acuerdo de haber estado parada y haber visto a mis otros compañeros de papeleta, digamos, a los otros candidatos. Y al lado mío estaba Marco Enríquez Ominami. Y yo lo vi a él con todas esas ganas sueltas, así como esa hambre de candidatura, y me pareció tan bien. O sea, como que él tenía un sentido distinto de ese deber de candidatura. Y yo me miré a mí misma en ese momento y yo dije, tenemos formas súper distintas. A mí efectivamente me mueven otras cosas. Y yo creo en otro tipo de liderazgos. Y en otras formas. Pero esto tuvo costos para su vida. Usted absolutamente. El periodismo sí, claro. Estuvo que enfrentar además la crítica descarnada que hay ante cualquier candidato presidencial. Por eso le pregunto, ¿volvería a pasar por lo mismo? Bueno, es algo que he estado pensando durante harto tiempo. ¿Cuál es su conclusión? Bueno, yo lo he dicho varias veces. Creo que toda esa conversación tiene que venir después del plebiscito. Creo que el plebiscito uno marca... sabe, Beatriz. Uno sabe si está más cerca o más lejos de una candidatura. No, pero por supuesto que uno sabe. Pero yo he decidido decirlo después. Hay algo concreto que usted lo sabe. Como periodista miraba la política, era aguda, era perspicaz, era incisiva. Pero otra cosa es meterse. Sí, por supuesto. Y usted se metió. Sí, claro. Y ha estado todo este tiempo en política. Sí, claro. Y eso tuvo lo que se ve, y lo que se mastica, no huele bien, no se ve muy bonita desde dentro o desde fuera, para serle franca. Se ve peleas, mucho ego, muy poco debate de profundidad. Sí. ¿Y qué pasó con usted en todo eso? Porque lo que decía Mirna es cierto. Pero es que yo a uno no se le ve a usted con ese hambre de poder diciendo ya, de acuerdo, vamos a comernos al mundo. Pero es que yo veía eso desde antes de entrar a la política. Y sin embargo lo hace. Lo hago porque yo creo porque yo creo en esas cosas. O sea, cuando una cree que hay que hacer cambios, cuando una cree que hay ciertos momentos en la vida en que tienes que tomar definiciones,
cuando una cree que hay que como que quemar las naves por ciertas cuestiones, porque tienes ideales y los quieres cumplir. Yo en un momento en el periodismo también dije, ya, yo me voy a meter en este tipo de periodismo que hace que efectivamente uno se empieza a quedar sin los grandes medios y te vas a los pequeños medios porque los grandes medios ya no te quieren. Y tomé esa opción y eso pasó con mi vida. Beatriz. Perdón, solo para terminar. Y tomé esa opción, concienzudamente, no lo hice... Uno no es tan ingenua, ¿no? Uno sabe lo que hace y dice, ya, yo me voy a meter por esta línea porque es lo que yo creo. No soy una periodista neutral ni una periodista no opinante. Yo creo ciertas cosas y por esta línea me tiro y finalmente terminé trabajando en los medios de la periferia, ¿no? Después hice lo mismo. Yo dije, yo creo en los cambios y quiero más, a lo mejor, de los que las comunicaciones me pueden dar. Y voy a entrar a la política entendiendo que me meto al barro, que ya no va a ser lo luminoso que hacía antes como periodista, y no crean que eso no me duele. Pero todavía me duele haber dejado los medios, Beatriz. pero entiendo, solo para terminar la idea, porque creo que es interesante lo que me preguntaron y no sé si alguna vez lo había dicho, pero yo entendí que me metí a una cuestión compleja, dura, que no es bonita, que no necesariamente es bonita, porque estas son luchas de poder. Y el poder, como lo dijo Obama, saca lo mejor y lo peor de la gente. Correcto. Pero ahí entonces yo con eso me metí, entendiendo que pasaba esto, me metí porque son opciones personales. Correcto. Es que no va a arreglar todo, ni con la ilusión de que uno va a cambiar, pero sí entendiendo que yo no quería cambiar lo que yo soy. Yo no me vaya a transformar y no es porque lo critique, porque yo admiro a esa gente que como que se come el mundo, ¿no? Pero yo dije, yo voy a hacer una carrera política como soy yo. No voy a hacer una carrera política para ser otra persona. Yo no soy de las que me como el mundo, pero a mí me gusta todavía mirar a la gente, todavía me emociono con las cosas que pasen. Yo siempre dije, esto es entonces con llorar sea periodista, y esto es no con el cuero duro. A mí las cosas me afectan y a mí las cosas me molestan. Pero por eso le pregunto, ¿le faltó comprender la naturaleza del juego político? Y, por Dios, la pregunta del millón es, ¿está al contrario disponible o no? Porque además usted es la, digamos, carta de su sector, del Frente Amplio. Pamela Giles ya no está en el Frente Amplio, Daniel Jadwe pertenece al PC, entonces usted va a dejar huérfano a su sector, digamos. Pero te parto por la primera. No, pues al contrario. ¿La comprendió demasiado bien? No, la comprendí. Pero yo digo... No quiero ser eso. Claro, yo entro en la política como lo que yo soy. Y a lo mejor eso ha significado que esté más con una pata afuera y con otra adentro. Yo no creo en los estatus, no aparezco no estoy tratando de que como todos los días aparecen los medios. Que no ha estado tan presente durante la pandemia y después del estallido, que estuvo menos presente que antes de ese episodio. Una toma opciones personales que son distintas. Mirna no le está preguntando si va a ser candidata. Le está preguntando otra cosa, Beatriz. Yo entendí que me estaba preguntando. Le está preguntando si está disponible. Está disponible. Que son dos cosas distintas. Es que disponible significa... ¿Usted está disponible o no? Claro. Lo que pasa es que cuando uno, y yo insisto, no es que una no tenga todo este camino más bien resuelto, más conversado, quizás no totalmente definido, pero sí más conversado, y durante todo este tiempo he estado en eso. Pero mi opción hoy día es no tener esta conversación pública. O sea, eso es bastante evidente, ¿no? Sí. No es que yo les diga a ustedes, no, miren, no me decían. No es esa la respuesta. La respuesta es que no lo quiero hacer público, porque entiendo que hoy día hay otras prioridades y después del plebiscito vendrá esa conversación pública, porque hoy día la prioridad no está en las candidaturas presidenciales, en quién está disponible, quién no, mire, yo estoy aquí, mire, me muestro. No, hoy día mi prioridad es el plebiscito, es la conversación que estamos teniendo respecto a Carabineros en la importancia de un proceso constitucional. Mi prioridad hoy día... ¿Y la prioridad interna, Frente Amplio? Porque se ve harto desordenado. ¿Eh? Sí. ¿Quién no está desordenado en la política hoy día? Perdón, bueno, pero por eso le estoy preguntando por su sector. No, de verdad. Mi sector también, interna? Pero es que no es distinto a lo que pasa en Chile. Ahora, Beatriz, y no es que lo defienda. Digo, también tenemos un desorden porque hay tensiones. Beatriz, pero que se hizo famoso esta semana. La política es sin llorar. ¿Usted ha llorado? O sea, me lo he llorado todo, nunca he llorado tanto como este tiempo que he entrado en la política, y la política sigue siendo con llorar y sigue siendo sin el cuero duro, porque yo no entiendo la vida sin llorar y yo no entiendo la vida sin el cuero duro. Bien, nos vamos a ir a corte. Yo le voy a consultar después a la vuelta respecto a las acusaciones en contra de Jorge Sharp en Valparaíso, que son bien feas también. Y está Alejandra Matus con nosotros, Mirna Schindler, Mónica González, Beatriz Sánchez. Hacemos pauta libre al regreso de la pausa.
Conversamos esta mañana con Beatriz Sánchez en el panel de Pauta Libre. Vamos a ir con Alejandra Matus, pero antes Mirna tiene una última pregunta. No, es que era para cerrar, así, ya hacer el remache final. No, pero Beatriz, independiente, si usted decide o no ser candidata, ¿usted siente que tiene la experiencia suficiente para poder llegar a ser presidenta de este país en el clima de polarización que el país está viviendo? Ay, yo coincido que es un clima muy difícil, muy difícil. Y bueno, una vez ya dije sí a una candidatura presidencial y en ese momento lo pensé mucho y creo que ese es un aspecto que sobre todo las mujeres pensamos mucho porque las mujeres siempre dudamos de nuestra propia experiencia para todo. No porque eso sea tan efectivo, sino porque desde chicas nos dicen que nosotras no tenemos experiencia para nada, ¿no? Que solo tenemos como un solo rol. Entonces, me acuerdo que en ese momento yo dudé mucho y de hecho hablé con mucha gente para preguntarle porque uno duda de sus propias capacidades. Y fue o sea, me sorprendió mucho que la gente de afuera tenía más confianza que yo misma en mis propias capacidades. Si ya alguna vez dije que sí a una candidatura presidencial es porque yo tenía la confianza en mí misma para poder llevar no solamente la candidatura, sino para todo lo que eso significaba. Y por supuesto, sí tengo la total confianza de lo que puedo hacer en los distintos desafíos que enfrente. Así que la respuesta es sí. Alejandra Matus. Alejandra. Beatriz, el plebiscito, la redacción de una nueva constitución representa numerosos desafíos y obstáculos. Por ejemplo, que cualquiera sea la convención que se establezca para redactar la nueva constitución, lo que quede escrito ahí requiere un acuerdo de un 70% de los que participen. Y eso exige unidad de propósito, exige inteligencia política entre las fuerzas que probablemente quieren modificar profundamente la actual Constitución. ¿Crees que el Frente Amplio en sus negociaciones o las negociaciones que se llevaron a cabo con las otras fuerzas políticas para las candidaturas de gobernadores y alcaldes estuvo a la altura de esa exigencia histórica, por decirlo así? A mí no me gustó lo que pasó en esa negociación, pero yo quiero ponerme en el lado de la esperanza de lo que viene. Yo tengo esperanza de lo que se construya para específicamente todo lo que tiene que ver con los acuerdos para la Constitución. Porque además tienen un carácter que es bien distinto a las negociaciones por para ponerse de acuerdo en gobiernos locales o gobiernos municipales. Creo que la convención o los acuerdos constitucionales tienen que ver con otra proyección u otro momento país, ¿no? Ahí nos vamos a poner de acuerdo para las reglas del juego para Chile en los próximos, no sé, 20 o 30 años. Y ahí hay una responsabilidad grande. A mí me hubiese encantado que nos hubiésemos puesto de acuerdo para todos los desafíos que vienen. Quiero ser bien sincera. Me hubiese encantado que el Frente Amplio hubiese liderado más la opción de ponernos de acuerdo. No pasó, pero yo no pierdo la esperanza de que nos pongamos de acuerdo en todo lo que viene para después, especialmente para las convenciones. Y ojalá gane la Convención Constitucional y sean 100% de personas electas. Porque creo que es demasiado importante lo que viene, es demasiado importante lo que nos jugamos. Pero no hay esa conciencia en el Frente Amplio, perdón, para complementar lo que dice Alejandra, no hay esa conciencia, porque uno entendería que partir una negociación de primaria como partieron es una chambonada, discúlpeme por Beatriz, o sea, la verdad es que uno no entendería que desde el discurso del Frente Amplio no se juegue en el todo por una primaria, que es un mecanismo tan democrático, o sea, de verdad que llega a molestar. Sí, yo creo que, bueno, habían varios en esa negociación y se frustró la negociación. Lo que yo he leído después, y lo he leído, yo no estaba precisamente dentro de la negociación. Pero estaba informada. Pero sí, o sea, uno se va informando, porque además el Frente Amplismo y no pertenecer a un partido del Frente Amplio es un poco bien en solitario el hacer Frente Amplismo y no participar de uno de los partidos del Frente Amplio. ¿Y no sería mejor que usted militara en un partido? Yo creo que hoy día es más complejo porque parte de mi... Perdón, voy al tiro de la respuesta. Sí, perfecto, parte del rol que he tenido estos 3 años y que ha sido un rol que he ido como autodefiniendo también es la fuerza frente amplista, es hacer Frente Amplismo, que no es tan fácil cuando es una coalición en formación y que tiene muchos movimientos y partidos. Tiene que haber Frente Amplismo
en el Frente Amplio. Y lo digo porque son partidos con identidad, que además identidades que se han ido formando. Entonces tiene que haber el hacer Frente Amplio. Y pero, eso perdón, ¿no tiene un camino que es un poco solitario también. Que ese mecanismo de no llegar a un acuerdo le entrega a la derecha ventaja. No, pero de alguna otra forma. O sea, estamos no creas que todo ese análisis no lo hemos hecho y tenemos obviamente las autocríticas, si entendemos eso. ¿Cómo se cambia, cómo se modifica ese comportamiento, si hay autocrítica, hacia adelante? Bueno, se modifica poniendo mucho más esfuerzo en lo que viene, poniendo más esfuerzo. Y yo, a ver, mira, tengo ciertas esperanzas puestas en varias cosas. Una, en todas las declaraciones que han venido después de esas frustradas negociaciones del miércoles, de un día miércoles, creo, miércoles jueves, creo que fue, de todos los sectores, de la oposición, no fue ninguno, independiente de, y no me voy a quedar como en la chimuchina, fue culpa de este, no fue culpa del otro, que salió por la ventana, todo eso me lo resto. En las declaraciones en general, tanto del Frente Amplio como del resto de los partidos, decir, mira, dejemos esto atrás y hay que poner unidad por delante. Y también por otras cosas y otras señales. Estamos haciendo muchas actividades con mujeres en el arco de oposición. Las mujeres del arco de oposición estamos bastante más unidas haciendo actividades que el resto de la oposición. Cuando me ha salido, yo hoy día estoy a la cabeza de la coordinación del Comando por el Apruebo que une a Frente Amplio e Independientes. Y me toca hacer muchas actividades hoy día en terreno. Hoy día, antes estábamos haciendo todo por Zoom, ahora hay más actividades en terreno donde se puede hacer. Y es bien interesante ver cómo el trabajo es colaborativo con todas las fuerzas de oposición y con organizaciones sociales, en terreno, como si lo otro no existiera. O sea, en la base, en el terreno, hay mucha más unidad de lo que se ve en la cúpula. Entonces, perdón, ¿le puedo hacer una sola pregunta final para saber cuál es el tono de Beatriz Sánchez con respecto a la corrupción? Hay un bono de clase media que se otorgó, que lo percibieron 438.000 personas sin tener los requisitos para ello, de los cuales 37.100 son funcionarios públicos. Yo escuché por ahí a gente de su partido diciendo que, o del Frente Amplio, diciendo que no era bueno perseguirlo, que se los dejaran. ¿Cuál es su postura? A ver, a mí hay dos cosas. Creo que cuando las cosas no se hacen bien, tienen una responsabilidad, ¿no? Si las cosas no se hacen bien, se tienen que hacer bien. Creo que ahí hay una base. ¿Y entonces? O sea, a mí me gustaría, en ese caso, que si no están bien hechas, a mí me gustaría que esa plata se pudiera devolver. Dicho esto, es muy complejo hoy día en Chile que a las personas que se les dio mal un bono, se les exija devolverlo cuando es la clase trabajadora, y la misma semana que pasa esto, a un gallo como Ponce Lerú, entonces se los deja. Nos quedan 30 segundos. No, pues Mónica, chiquilla. lo que voy es que se tiene que perseguir las responsabilidades siempre. Ese es el tema. ¿Por qué se le persigue a la clase trabajadora siempre y no a Ponce Lerú? Ese es el tema de fondo. Ese es un tema que podríamos conversar en una segunda visita. Es que perdón, pero es que franja, querida mía. Sí, lo siento, pero es que ese es el tema de fondo. ¿Por qué se persigue siempre a los mismos y se deja a los mismos sueltos? ¿Por qué me sigue esa es base del estallido y esa es la pena que nos da. Querida, para que tengas tu regalo y gracias. Marley también para ti. Muchas gracias. Agradezco a Sarika Drorich, que me ayuda siempre con mi vestuario, y a Jorge Elorriaga, dueño de Pastelería Candel, que siempre nos tiene estos pastelitos exquisitos. A Beatriz Sánchez, por supuesto, por habernos visitado. A mis compañeras Mónica, Mirna, Alejandra Matus, viene la franja electoral. Descansen este fin de semana largo y síganos en Instagram también, en Twitter y en todas nuestras redes y en todas nuestras cosas. Ya, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana.